se refieren a los conocimientos y prácticas desarrolladas por las comunidades locales a través del tiempo para comprender y manejar sus propios ambientes locales. Excelente, Dayana. Claro, son conocimientos, ¿no? De una comunidad que puede venir desde hace mucho tiempo atrás, que normalmente sirven para solucionar algún problema. Hay algunos lugares que lo conservan durante el tiempo, es decir, por ejemplo, tal vez pensando en el Perú, ¿no? Una técnica que tal vez utilizaban los incas y hay algunas comunidades, tal vez en los Andes, que todavía lo conservan para poder solucionar algún problema. Entonces, ese tipo de técnicas es lo que vamos a ver hoy día. ¿Y específicamente para qué? Para obtener agua. Entonces, vamos a seguir con este tema del agua, del cuidado, su importancia, cómo lo podemos conseguir. En este caso va a ser el uso de una técnica ancestral para obtener agua. Y por eso nuestra meta del día de hoy va a ser explicar cómo se combinan la tecnología ancestral, que es la que vamos a conocer, y la moderna para obtener agua, y que será tomada en cuenta en la elaboración de la ficha. Recordemos, todo lo que tal vez en estas 3 o 4 clases veamos del agua, al final vamos a utilizar esa información para realizar una ficha. Igual si prestas atención en cada clase, luego la ficha no se te va a hacer tan complicado. Entonces, para no extender tanto la clase, vamos a comenzar de una vez. Y para eso, pues, vamos a hacer una pequeña reflexión dependiendo de lo que nos va a decir este niño ahorita, ¿no? Esto lo voy a leer yo. A ver, la situación dice así. Cuando a Juan le preguntaron de dónde se obtenía el agua en su localidad, él respondió que la sacaban del subsuelo, aprovechando las filtraciones. Dice que ese es un principio y una técnica ancestral. Muy bien, entonces, mira, aquí nos está diciendo que la comunidad de este niño llamado Juan obtiene el agua del subsuelo y que esa es una técnica ancestral. Y como tú dices, ese es un conocimiento antiguo, seguramente de su comunidad. O sea, hace tiempo ya lo hacen y ese conocimiento lo han rescatado. ¿Está bien? Dayana, ¿me avisas cuando regreses? Ahí está. Listo. Entonces, a ver, aquí nos menciona, Dayana, que Juan, la comunidad de Juan, utiliza agua del subsuelo, o sea, agua que está debajo del suelo. ¿Tú dónde crees que vive Juan? ¿Vivirá en la costa, en la sierra o en la selva? ¿Me puede decir de nuevo? Ok. Te estoy poniendo un caso, ¿está bien? Aquí nos menciona, este niño se llama Juan, y él nos dice que su comunidad obtiene el agua del subsuelo, agua que está debajo del suelo, porque aprovecha las filtraciones. Dice que esa es una técnica ancestral de su comunidad. Yo te pregunto a ti, ¿dónde crees que vive Juan? ¿Vivirá en la costa, en la sierra, los Andes o en la selva? En la selva, Miss. Ok, esa puede ser una respuesta. A ver, vamos a ver. Luego vamos a averiguar si realmente vive en la selva. A ver, tú dices que en la selva, muy bien. ¿Qué entiendo por técnica ancestral? A ver, en tus propias palabras, repítelo una vez más porque tú ya lo has averiguado. Y creo que me lo has leído tal cual encontraste en internet. Pero en tus propias palabras, ¿qué es una técnica ancestral? Miss, En tus propias palabras, Dayana, explícame qué es una técnica ancestral.
Las prácticas centrales son de una localidad a través de que Tú lo sabes, Dayana, estoy segura que tú lo sabes. A ver, dime lo que me dijiste hace un rato, más tempranito. No importa si lo lees. A ver, dime qué era una técnica ancestral. las técnicas centrales se refieren a los conocimientos y prácticas desarrolladas por las comunidades locales a través del tiempo para comprender y manejar sus propios ambientes locales. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es importante de lo que me has leído? Ahí dice que es un conjunto de conocimientos y de prácticas. ¿Sí? Entonces, ¿qué entiendo por técnica ancestral? Son los conocimientos y prácticas que realiza una comunidad, ¿no? Una comunidad local, ¿verdad? Que perdura a través del tiempo y que le ayuda a manejar su ambiente, ¿no? El espacio en el que vive, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros entendemos por una técnica ancestral. Ahora, ¿tú qué crees? ¿Cuál crees que será una diferencia entre esa técnica ancestral que estamos diciendo que tiene una comunidad local, que perdura a través del tiempo, ¿no? Y que lo ayuda a manejar su ambiente, y una técnica moderna? ¿Cuál será la diferencia entre una técnica ancestral y una técnica moderna? ¿Cuál crees que será la diferencia, Dayana? Mis, A ver, ¿cuál será la diferencia entre una técnica ancestral y una técnica moderna? de que las dos son muy diferentes, mis. Claro, seguramente son diferentes, pero ¿en qué se diferencian? No me la sé. No es algo, no pienses que es como un concepto que esté en un libro o en internet, sino intenta pensar ¿a qué se referirá con técnica moderna? ¿Qué crees que es una técnica moderna? Cualquiera y... Moderna, A ver, dime, ¿te escucho? mis, es que no sé. A ver, no pensemos mucho, ¿sí? Miren, dice, una técnica moderna se referirá pues a técnicas tal vez que utilizan más la tecnología actual, ¿verdad? Tal vez con maquinaria o, o con mucha gente. O sea, moderno se refiere a esta época, la actual, ¿sí? La diferencia con la ancestral simplemente sería pues en la época en la que se da, ¿verdad? Porque la técnica ancestral, tú muy bien me decías que es un conocimiento, prácticas que han perdurado en el tiempo de una comunidad local específica. Y además recuerda, me dice comunidad local. O sea, una comunidad tiene prácticas específicas. En cambio, las técnicas modernas las pueden tal vez están, digamos, son conocimientos que todo el mundo lo puede tener, que todo el mundo lo puede usar. En cambio, la técnica ancestral es de una sola comunidad. ¿Está bien? Entonces, esas pueden ser algunas diferencias que se tienen entre esas técnicas. Y ahora, como estamos en una clase de ciencia y ambiente, porque esta clase es de ciencia y ambiente, lo que nosotros vamos a intentar hacer es responder esta pregunta de investigación. ¿Sí? La pregunta fundamental de la clase del día de hoy va a ser, ¿cómo podemos dar solución al problema de la escasez del agua
empleando la técnica ancestral y la técnica moderna. ¿Está bien? A ver, yo voy a necesitar, aunque no tengamos aún mucho conocimiento sobre qué técnica ancestral o qué técnica moderna vamos a utilizar, te voy a pedir que intentes responder esta pregunta con las ideas que tú tengas. No hay ningún problema, no va a estar ni bien ni mal. Intenta responder esta pregunta con los conocimientos que tú tienes en este momento. Y luego al final de la clase vamos a corregirlo juntas. ¿Está bien, Dayana? Sí, Miss. Ok. Entonces te voy a dar 3 minutos para que respondas esta pregunta. ¿Cómo podemos dar solución al problema de la escasez del agua? Porque recuerda, lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? Hay algunas regiones dentro del país que tienen menos agua y hay otros que tienen más agua. Entonces, ¿cómo podemos dar solución empleando la técnica ancestral? Es decir, esos conocimientos, esas prácticas que tienen comunidades que perduran a través del tiempo y cómo se pueden solucionar con la tecnología moderna. ¿Sí? La tecnología moderna pues serían las maquinarias, tal vez sistemas de ingeniería, como tú muy bien querías estudiar ingeniería, u otras técnicas u otra tecnología también. Intenta responder esta pregunta. 3 minutos te voy a dar y luego seguimos avanzando. A ver, Dayana, ¿lograste responder o no lograste responder? Miss, de que no desperdiciemos el agua ni gastarla en cosas que no. Claro, digamos que este problema de la escasez del agua podríamos solucionarlo una parte con nuestras acciones, muy bien, pero recuerda que la pregunta está sobre qué es lo que vas a emplear, ¿no? Si empleas la técnica ancestral o empleas la tecnología moderna. ¿Cómo se solucionaría con esta tecnología y con esta tecnología?
Te voy a dar 2 minutos más para que termines de responder la pregunta y luego ya nosotras vamos a ir investigando para que podamos responder bien esta pregunta. Muy bien, Dayana. Digamos que, bueno, ya se cumplió el tiempo que te di, ¿no? Igual si piensas que la respuesta que has dado aún no es muy acertada, no te preocupes, porque luego eso lo vamos a corregir y lo vamos a dejar eh, listo, ¿no? Listo la respuesta al finalizar la clase. ¿Está bien? Entonces, recordemos, la pregunta es, ¿cómo podemos dar solución al problema de la escasez del agua empleando la técnica ancestral y la técnica moderna? Esa va a ser la pregunta que nosotros vamos a ir investigando. ¿Ok? Entonces, pero para hacer una investigación nosotros tenemos que hacer un plan. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita va a ser escribir nuestro plan de investigación en nuestro cuaderno o en una hoja que tengamos. ¿Sí? Es decir, ¿qué acciones vamos a hacer para poder resolver esta pregunta? Si tú quieres averiguar algo, ¿qué piensas que sería lo primero que tienes que hacer? Dayana. Perdón, Miss. Si yo quiero averiguar algo, si quiero responder una pregunta, ¿qué es lo primero que tendría que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? ¿Cómo me puede explicar de nuevo? Ok, explícame. Si nosotros queremos averiguar algo o responder una pregunta, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir para lograr responder esta pregunta? Investigar. Ok, vamos a investigar. El primer paso va a ser investigar. ¿Cierto? Investigar, ¿qué quiere decir? No, buscar información. ¿Dónde nosotros podemos encontrar información, Dayana? En internet. Muy bien, excelente. En internet. ¿En qué otros lugares podemos encontrar información? En las lecturas, Miss. Muy bien, internet, lecturas. O en internet podría ser en páginas académicas, ¿no? Como en artículos o también por medio de videos, ¿verdad? Que nosotros utilizamos bastante los videos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo primero va a ser investigar y buscar información. En internet, lecturas, artículos y los videos. Una vez que tengo toda esa información, ¿qué debería hacer con esa información, Dayana?
explicarle qué debería hacer con esa información. Una vez que recolectes toda la información, ¿qué debería hacer yo con esa información? Pues, Te voy a ayudar, ¿sí? Cuando uno tiene mucha información, a veces tal vez no sabe muy bien qué puede hacer con tanta información, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer va a ser ordenarlo. ¿Cómo nosotros podemos ordenar información? Ordenar u organizar información. ¿Cómo crees que nosotros podemos organizar la información, Dayana? perdón, ¿Cómo crees que podemos organizar la información? ¿Qué técnica podemos usar o cómo podemos organizar? tenemos que organizar en orden. Claro, tenemos que mantener un orden, pero en este caso vamos a utilizar un organizador visual, ¿sí? Lo mismo que hemos hecho de la clase pasada, que bueno, que la tarea era hacer un organizador visual, ¿verdad? Que podía ser conceptual o mapa mental o algún organizador de ese tipo. Para esta clase también vamos a utilizar un organizador visual. Organizador visual. Entonces, con un organizador visual nosotros podemos ordenar la información. Y una vez que ya tengo ya tengo la información, lo organizo y analizo la información, ¿cierto? Es decir, la reviso muy a detalle mi información ya organizada. ¿Qué hacemos al final? ¿Cuál sería el último paso? Sería responder. ¿Qué tendremos que responder? Nuestra pregunta de investigación, ¿verdad? Entonces, ese va a ser nuestro plan del día de hoy. Siempre ten en cuenta que cada vez que querramos nosotros averiguar algo, es bueno tener un plan para saber qué acciones vamos a tener. En este caso va a ser nuestro plan de investigación. Lo primero va a ser, ¿no? Investigar, buscar información en internet, lecturas, artículos o videos. Vamos a ordenar la información, luego vamos a analizar la información y al final vamos a responder ya a la pregunta de investigación, que en este caso es cómo podemos dar solución al problema de la escasez del agua empleando la técnica ancestral y la tecnología ancestral y la tecnología moderna. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser leer una lectura que nos hable precisamente de una técnica ancestral. Y una vez que leamos la lectura, va a ser importante que tengamos en cuenta estas preguntas, ¿sí? La primera pregunta va a ser, ¿cuál era el problema de la comunidad con relación al agua? Eso es lo que nos quiere decir, que en la lectura que vamos a leer se nos va a comentar un problema. La comunidad va a tener un problema con relación al agua. Nosotros tenemos que prestar atención para saber cuál es ese problema. También nos está preguntando en qué consiste la técnica ancestral para la siembra y cosecha del agua que realizan en la comunidad. ¿Tú qué crees que se quiere referir con esto, con siembra y cosecha del agua? ¿Qué querrá decir, Dayana? La siembra y cosecha del agua. ¿Qué querrá decir? ¿Tienes alguna idea de lo que puede ser esto, siembra y cosecha de agua?
Dime, ¿cuál me dijo? ¿Qué crees que quiere decir siembra y cosecha de agua? Mm, Cuando cosechan así, siempre cuando siembran algo y cosechan y le echan agua, ¿no? Digamos que la siembra y cosecha está más relacionada, como tú dices, tal vez algo en las plantas, ¿no? Y que para eso se necesita agua. Pero en este caso estamos hablando de siembra y cosecha del agua, o sea, del mismo agua. Entonces, de esa técnica es lo que nos va a hablar en la lectura. Entonces, tenemos que poner atención para saber en qué consiste y cómo se realiza esta siembra y cosecha de agua. Y además, también está la pregunta, ¿no? ¿Qué hicieron los pobladores con ayuda de la tecnología para resolver el problema de escasez de agua? Esas tres cosas es la que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y ahora vamos a comenzar la lectura de una vez. Vamos a comenzar. Y va a ser, ¿te parece? Un párrafo tú, un párrafo yo, y así vamos a irlo leyendo. ¿Está bien, Dayana? Comienza a leer, por favor, Dayana, el título y el primer párrafo. Ya la siembra y la cosecha las siembras y la cosecha del agua, con técnica central y aún funciona. Es en Paras, uno de los 6 distritos de la provincia de Cangallo, Ayacucho, los pobladores comenzaron a echar de menos sus lagunas y humedales abundantes, así como sus campos verdes, como follaje para su ganado. Esta, al igual que muchas zonas altoandinas, han comenzado a sufrir de estrés hídrico, uno de los efectos del cambio climático. Años atrás existía abundante nevada, por lo que tenían mucha agua, pero con el paso de los años, el nevado empezó a desaparecer. El agua disminuyó, los ¿Quiales? buqueables comenzaron a secarse. A ver, hasta ahí nada más allá, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué te está contando? A ver, en qué lugar se está dando, digamos, esta técnica ancestral? ¿De qué lugar nos está hablando, Dayana? Como que de Ayacucho y Canyago. En Cangallo, en Ayacucho, ¿no? Y además nos está mencionando que es una zona altoandina, ¿verdad? Es decir, que está en los Andes, en la zona de lo que se conoce como la sierra, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí, ¿qué problema se está dando? Aquí dice, echa de menos sus lagunas y humedales abundantes. Es decir, aquí, ¿abunda el agua o está escaseando el agua? ¿Qué piensas que está pasando aquí? ¿Está aumentando el agua o está disminuyendo el agua? Perdón. En esta zona de Cangallo, Ayacucho, en esta zona altoandina, ¿qué piensas que está pasando? ¿Está aumentando el agua o está disminuyendo el agua? Está disminuyendo el agua. Ok, está disminuyendo el agua. ¿Y por qué crees que está disminuyendo? Aquí también te lo menciona. ¿Por qué está disminuyendo el agua? Porque Ujú. porque está cambiando el clima. Claro, muy bien. Aquí dice que esta zona está sufriendo un estrés hídrico, ¿verdad? Que es uno de los efectos del cambio climático.
y que debido a eso menciona que ya no hay tanta nevada, ¿verdad? Recuerda que una de las fuentes de agua que se mencionaban en las clases anteriores estaban bien los ríos, los lagos, pero también estaban los glaciares, ¿cierto? Y en la zona de Alto Andina normalmente están, los glaciares se encuentran en las zonas altas de los cerros, donde hay nieve. Esa nieve es la que se derrite y puede llegar a hacer estos puquiales, como menciono. Si no sabes qué son los puquiales, los buscamos. Puquiales. Los puquiales son como depósitos de agua que se forman eh, de esos glaciares que se van derritiendo. Son como pozos de agua, ¿sí? Que también se pueden encontrar en la superficie o incluso debajo del suelo, bastante profundo, porque es agua que se va infiltrando, como que se va metiendo en la tierra también. ¿Ves? Estos son los puquiales, que parecen como lagunas pequeñitas. ¿Okay? Entonces, muy bien, hasta ahí. Listo. Lo que ya sabemos ahora es que estamos hablando de la zona de Ayacucho, en una zona altoandina, y que está escaseando el agua por el cambio climático, porque ya no hay tanta nevada, ya no hay tantos glaciares. Yo voy a leer lo siguiente, dice. Paras se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. A esta altura las tierras no son muy productivas y la ganadería se convierte en la actividad principal para el sustento económico de las familias. La crianza de alpaca, por ejemplo, es una alternativa importante, pero insostenible si el agua continúa disminuyendo. A ver, aquí te muestra otro problema más. Este problema se relaciona con la comunidad, ¿verdad? ¿Qué problema te está indicando en este párrafo, Dayana? ¿Qué problema te está indicando en lo que acabo de leer? Mira que las tierras son muy productivas. No, aquí dice, las tierras no son muy productivas. Y dice que la ganadería es la actividad principal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el agua sigue disminuyendo? ¿Qué va a pasar con esta actividad de la ganadería? Que no que se pueden así morir si no hay agua. Claro, muy bien, claro. Si no hay agua, no podrían cuidar a sus animales, ¿verdad? En este caso aquí dice que la crianza de la alpaca es muy importante en esa zona, pero que no se va a poder sostener, es decir, que no se va a poder realizar si es que el agua sigue disminuyendo. Entonces, eso ya se convierte en un problema, no solamente para el ambiente, ¿no? Porque va a haber menos agua, sino también para la comunidad que vive en ese lugar. Entonces, esos son los problemas, que escasea el agua, ¿no? Y que esta escasez de agua va a afectar directamente a la comunidad porque no va a poder criar sus alpacas o criar otros animales en esa zona. Y ahora vamos a conocer esta técnica de la siembra y cosecha del agua. A ver, necesito que leas este párrafo de aquí, Dayana. Hasta aquí. Dayana, ¿sigues ahí? Sí, mira, aquí estoy. Ok.
Entonces, por favor, lee desde aquí hasta cómo siembran hasta humedales. La actividad de siembra y cosecha de agua está basada en una práctica central de gestión de recursos hídricos. Esta estrategia consiste con la construcción de diques de piedra con núcleos de arcilla que permiten el almacenamiento de la lluvia en las lagunas y lagunillas. Este procedimiento a su vez propicia que el agua, al filtrarse a través del suelo y subsuelo, alimenta los acuíferos que dan origen a los ojos de agua, o puquios, y permite el mejoramiento de los humedales. Muy bien, hasta ahí nomás, Dayana. A ver, ¿qué has entendido de esto que tú misma acabas de leer? ¿Cómo se hace la siembra y cosecha del agua? De que ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Gracias, Giovanna, gracias. Kevin, buenos días. Estamos en reunión, te mandé el mensajito, pero como dice, el celular está fuera del servicio, no sé cómo dice, A ver. que pueden filtrarse a través del suelo y subsuelo. Ok, digamos ese es uno de los beneficios, ¿no? Aquí lo que te dice es que esto consiste, ¿no? La siembra y cosecha del agua consiste en la construcción de unos diques de piedra con núcleos de arcilla, y que eso va a ayudar a almacenar el agua de la lluvia, el agua que cae de la lluvia, para formar como unas lagunas, unos lagos pequeños, ¿no? Artificiales. Es casi como si construyeran una piscina artificial, ¿no? Como que para recoger todo el agua de la lluvia. Entonces, toda esta agua que recogen, como está en el mismo suelo, el agua se va a ir metiendo en el suelo. A eso es lo que se llama infiltrarse. El agua que recogen de la lluvia se mete en el suelo y eso hace que alimente a los acuíferos, menciona aquí. Recuerda, los acuíferos era esa agua subterránea, ¿verdad? Vamos a buscarlo para que tú mismo veas qué son los acuíferos. Acuíferos. Es esta agua que se puede encontrar en las zonas subterráneas, ¿ves? Debajo del suelo. Esos son los acuíferos, ¿sí? Entonces, como el agua se va metiendo en el suelo, va a alimentar precisamente esos acuíferos. Y estos acuíferos también dice que dan origen a los ojos de agua o a los puquios. ¿Qué son estos de aquí? Que dimos los puquiales, ¿verdad? Esos pequeños ojos de agua, estos como si fueran hoyitos de los que sale agua, porque esa agua que está en el suelo regresa a la superficie. ¿Sí? Y también permite el mejoramiento de los humedales. Los humedales son algo parecido a los pantanos. ¿Ves? Los humedales son como los pantanos. Si alguna vez has ido a los pantanos de Villa o los has visto, son algo parecido a esos, los humedales. A ver, y el último párrafo dice, en la comunidad de Paras, para mejorar el uso eficiente del agua almacenada, han incorporado la instalación de una válvula reguladora de salida de caudal. Con este dispositivo controlan el uso racional del curso. Ahora, ¿qué será una válvula reguladora de salida de caudal?
Cuando algo no conocemos, pues lo buscamos, válvula reguladora de caudal. ¿Mm? Digamos, esto es algo ya más tecnológico, ¿no? ¿Tú dirías que esta válvula reguladora será tecnología ancestral o será tecnología moderna, Dayana? Esta válvula reguladora. Tecnología central, ¿Tú crees que esto que estamos viendo en la pantalla será algo que una comunidad hizo hace mucho tiempo? Por ejemplo, ¿los incas habrán podido hacer esto o esto es algo más moderno? ese es más moderno, mi. Claro, esto sería más moderno, ¿verdad? Entonces, lo que hemos visto de la lectura, ¿no? Es que esta comunidad primero utiliza la técnica ancestral, que es construir como pequeños lagos, ¿no? Pequeños almacenadores de agua que cae de la lluvia y que luego lo han complementado con estas válvulas, esta válvula de salida de caudal para que se pueda utilizar y se pueda regular mucho mejor el agua, el uso del agua. Entonces, para profundizar un poco en eso en esa técnica ancestral, vamos a ver un pequeño video. ¿Está bien? Vamos a ver un video acerca de la siembra y cosecha del agua. Y vamos a prestar mucha atención. ¿Está bien? Si no se escucha, me avisas. Jochas, una alternativa para la siembra y cosecha de agua. Las jochas rústicas son pequeños depósitos o reservorios temporales de agua que el hombre del Ande ha utilizado ancestralmente, aprovechando hondonadas naturales del suelo, construyendo para ello un dique de tierra compactada o champas que permite captar, almacenar e infiltrar el agua de las lluvias para disponer de agua en la temporada de estiaje. Con esta cochita se han recuperado mis manantes. Antes no había así, salía poquita agua. Ahora se ha recuperado, ya tengo harta agua. Todas las manantes se ha recuperado, los bofidales también se ha recuperado. Los pastos naturales también se ha recuperado. Los guayatas, los otros aves también ya no habían en mi cochita, pero ahora ya regresaron. El agua de mi cocha me sirve para regar mis pastos, para que tomen mis animales en el tiempo de sequía. Por eso le quiero mucho mi jochita. Si el agua de la jocha desaparece, no nos desanimemos. Eso pasa porque el agua se está infiltrando y saldrá poco a poco por los manantes. Tipos de jochas. Las jochas se clasifican en tres. La primera es la jocha de cosecha de agua o almacenamiento. En este tipo de jocha, el agua no se infiltra con facilidad y se usa directamente para el consumo y riego. Mira, por ejemplo, ¿no? Aquí como hemos también leído en la lectura, ves que las cochas, como menciona aquí, son como estas lagunitas. Entonces, ellos, ¿qué han hecho? Aquí han hecho un dique, el dique de piedra con arcilla que mencionaban en la lectura. Y así se van almacenando el agua de lluvia, que también se mencionaba en la lectura. Cuando se acaba la época de lluvia, el nivel de agua baja lentamente por la evaporación. La segunda es la jocha de siembra de agua. Esta jocha almacena por menos tiempo el agua, porque la infiltra y recarga las aguas subterráneas alimentando los bofedales y manantes y humedece los pastos de la parte baja. Mira, aquí por ejemplo se puede ver, ¿no? Esto de la infiltración, que también mencionaba la lectura. Como almacenan el agua, esta agua también se va a alimentar los acuíferos, que es esta agua subterránea. Y el agua subterránea, ¿qué hacía? El agua subterránea
Cuando se acaba la época de lluvia, cuando se pastos de la parte El agua subterránea alimentaba lo que decían los puquiales o los humedales, ¿verdad? Entonces, mira, eso que sale el agua así de una zona, digamos, de una zona de pasto, como un pequeño, como una pequeña laguna chiquitita, esos serían los puquiales, ¿ves? Entonces, así es como esta agua que se infiltra en el suelo termina en un puquial o alimentando también los humedales. baja. Cuando se acaba la época de lluvia, el agua disminuye con rapidez hasta secarse. Finalmente, tenemos las jochas mixtas de siembra y cosecha de agua, que tienen ambas funciones, ya que almacenan e infiltran. ¿Listo? Ya vimos el video. Ahora, ¿ya te quedó un poco más claro qué es esta técnica de siembra y cosecha de agua, Dayana? ¿O hay algo que no hayas entendido de esta técnica? Perdón, mi. ¿Hay algo que no hayas entendido de esta técnica? Me refiero si te quedó más claro a qué se refería esta técnica de cosecha y siembra de agua. No, mi, sí entendí. Ok. Ahora, vamos a ver solo una parte última de otro video para ver esto que nos mencionaba de la válvula, ¿sí? Y de la válvula reguladora de salida de caudal. Este video luego, si tú quieres, también lo puedes ver ya en tu casa, ya completo. Nosotros solo vamos a ver una pequeña partecita. El 2020 dejó tus planes en pausa. Nos quede claro cómo Estudia funciona online en esa Creana. válvula. Este video es de construcción, de construcción desde cero, saber cómo es que se construyen estos diques para poder almacenar el agua como en una pequeña laguna. Lo que nosotros vamos a ver es cuando ponen la válvula. Está por aquí. A ver, vamos a... Ahorita lo pongo. El dique sea más sólido. Nosotros sacamos las champas lejos de dique. Ya ves, El ellos tamaño también del tubo van depende de la poniendo cantidad de tubos. agua que ingresa a la jocha y el ancho de nuestro. Miren, ellos van poniendo como tubos, también tubos que van a la misma laguna. Y en esta laguna, en este tubo es donde colocan esa válvula reguladora de caudal. Como si fuera un caño también, ¿no? Para que si también ellos puedan saber cómo poder utilizar esa agua de una mejor dique. manera. Es importante dejar por lo menos 1 metro de tubo adicional en la cara externa. Estoy haciendo Y esto de aquí, pues ya no sería una técnica ancestral, ¿no? Sino que ese tubo y esa válvula reguladora es algo moderno, ¿verdad? Entonces podemos aquí mismo ver, apreciar cómo esta técnica ancestral de crear estas pequeñas lagunas, ¿no? Con ayuda de los diques, con piedra y arcilla, se combina con una tecnología moderna que sería el caño, los tubos, las válvulas. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendido, Dayana? Perdón, mi. Tienes que prestar atención, Dayana. Hasta ahí se entendió cómo es que se pueden mezclar la técnica ancestral, la tecnología ancestral, que es las lagunas, la construcción del dique y juntar agua de lluvia con la tecnología moderna, ¿no? Que sería el tubo, la válvula, el caño. ¿Se entendió cómo es que se pueden mezclar ambas? Sí, mi. Ok.
Mira, me estás diciendo que si has entendido, pues igual si hubiera una pregunta después me la puedes hacer. ¿Ok? Si tú quieres, bueno, esto ya se los compartí, ¿verdad? En la diapositiva, si tú quieres también, luego puedes ver este video completo, porque la verdad es bastante interesante. Pero ahorita yo no lo estoy poniendo porque es bastante largo. Entonces, pero igual si tú quieres, más tarde en la tarde ya lo puedes revisar. Entonces, a ver. ¿Cuáles son las actividades que vamos a tener que realizar? Lo primero, ya hicimos la primera parte de nuestro plan, ¿recuerdas? La primera parte de nuestro plan era investigar, buscar información. Para poder también responder estas preguntas. A ver, estas son las preguntas que en este momento vamos a responder. A ver si es que hemos logrado captar todo. Las dos las vamos a ir respondiendo, ¿está bien? A ver. Listo. ¿Cuál era el problema de la comunidad con relación al agua? ¿Recuerdas qué problema aquí se nos decía que tenía la comunidad con respecto al agua? ¿Qué me estaba diciendo, Miss? A ver, Dayana, presta atención, no te pierdas. No, Miss, lo que pasa es que estoy buscando cargador porque mi batería está abajo. Ah, ok, entiendo. Ok, no hay problema. A ver, ¿cuál era el problema de la comunidad con relación al agua? ¿Qué nos muestra, qué nos decía la lectura y qué también nos pudo mostrar un poco el video? ¿Qué problema tenía la comunidad con respecto al agua? Miss, de que el agua estaba disminuyendo, Muy bien. ¿Y eso cómo afectaba a la comunidad? de que la comunidad vaya hacia otros pueblos, hacia buscar agua. Seguramente, pero eso no nos decía la lectura. A ver, ¿qué actividad hacía la comunidad? A ver, Dayana. ¿Qué actividad hacía la comunidad? De que la comunidad hacía de que ni de la que la ciudad, la comunidad de que hayan que quiera hacer que vuelva el agua. A ver, lo primero que dijiste está muy bien, de que escaseaba el agua, estaba disminuyendo, ¿verdad? ¿Y qué actividad hacía la comunidad? La comunidad lo que mayormente hacía es ganadería, ¿verdad? Es decir, criar animales. ¿Cómo afectaba esta disminución del agua a la actividad de la ganadería de la comunidad? ¿Cómo crees que lo afectaba? ¿Cómo? La comunidad hace ganadería, ¿verdad? ¿Recuerdas Sí. que nos mencionaba que criaban alpacas? Entonces, ¿cómo afecta el hecho de que haya menos agua?
¿Podrán hacer esta ganadería? ¿Podrán criar sus alpacas? ¿No podrán? ¿Por qué? Dice, porque no hay agua. Digamos que sus propios animales no van a poder ser alimentados, ¿no? Que si no hay agua, no va a haber plantas tampoco. Entonces, si no hay Claro. plantas, los animales no se van a poder alimentar. Entonces, por eso es que decíamos que esta disminución del agua afecta directamente a la comunidad, porque está afectando una de sus actividades principales, que es la ganadería. Entonces aquí, ¿cuál era el problema de la comunidad con relación al agua? ¿Cuál era el problema que tenía la comunidad? Mira, lo que pasa es que mi celular se va a apagar. Se va a apagar ahorita y no tienes cargador. No, Ok. Entonces, bueno, como entonces ya no vamos a poder continuar con la clase, vas a intentar tú resolver las preguntas entonces. ¿Está bien? Entonces las ya preguntas lo vamos a dejar como tarea. Lo que vas a hacer es resolver estas preguntas, ¿no? Con la información que ya hemos leído y hemos visto. ¿Está bien? Vas a hacer también un organizador visual, como lo mencionamos antes. Puede ser un mapa conceptual, un mapa semántico, un esquema de llaves, un mapa mental, acerca de cómo se vincula esta tecnología ancestral, que recuerda, era las lagunas, ¿no? Estas las lagunas que se hacían con los diques, con la piedra, y cómo se juntaba con la tecnología moderna, que era el tubo, los caños y la válvula. Eso me lo vas a explicar en un organizador visual. ya me. Luego vas a responder esta pregunta, ¿no? Esta pregunta la vas a volver a responder, porque ahora sí ya tienes mayor conocimiento. La vuelves a responder con toda la información que hemos visto y al final ya haces tu reflexión, ¿no? Propuse la respuesta inicial a la pregunta de investigación, que seguramente sí lo hiciste, ¿no? Con las ideas que tenías. Luego ubiqué en el texto las ideas que me permitieron responder la pregunta de investigación. Claro que lo hicimos juntas, con las preguntas, identificando las ideas principales. Luego expliqué en un organizador visual cómo se combina la tecnología. Eso ya lo respondes cuando ya hayas hecho tu organizador visual y ya has resuelto las preguntas. ¿Está bien hasta ahí, Dayana? ¿Se entendió? ¿Se entendió lo que tienes que hacer, Dayana? Si me dices que se entendió, hasta aquí sería la clase, Dayana. ¿Alguna pregunta que quieras hacer? Bueno, Dayana, si no tienes ninguna otra pregunta, hasta aquí va a ser la clase, ¿sí? Igual si tienes alguna otra pregunta que hacerme, lo puedes hacer por WhatsApp. Y la siguiente clase, que es el día miércoles, intenta tener tu celular cargado, ¿sí? Para que no interrumpamos la clase. ¿Está bien? Entonces hasta aquí sería la clase de hoy, Dayana. Cualquier pregunta me la haces por WhatsApp. Hasta luego, Dayana. Cuídate mucho.